Doctora, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Doctora Jenny. Doctora, buenas noches. Doctora, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Buenas noches, sí se le escucha. Listo. Vamos a iniciar, por favor. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María Villagra, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional. Agradecidos por su participación en el curso de actualización internacional de ozonoterapia clínica que estará a cargo de la doctora Jenny García Hidalgo. Asimismo, para el buen desempeño de la ponente, se les recomienda, por favor, mantener la cámara y micrófono apagado. Y para las dudas y consultas, la doctora las estará absolviendo al final de la ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir las clases grabadas más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, doctora Jenny García Hidalgo. Le doy pase a su ponencia. Buenas noches, gracias por la invitación. Si me permite compartir. Ya está, doctora. Ya. Bueno, entonces vayamos hablando sobre la ozonoterapia clínica. Recordemos que esta tiene grandes beneficios, ¿no? Y aplicaciones en las diferentes especialidades médicas, ¿no? En el campo de la medicina. Entre ellas destacan sus propiedades antimicrobianas, la mejora en la circulación y oxigenación, efectos antiinflamatorios y analgésicos,
estimulación del sistema inmunológico, desintoxicación y efecto antioxidante, regeneración tisular, aplicaciones en enfermedades crónicas y en terapia complementaria. Bueno, entonces, ¿qué es el ozono? El ozono es una molécula que va a estar compuesta por la unión de 3 átomos de oxígeno. Y esto se debe a la estructura de la molécula de oxígeno que nosotros tenemos, ¿no? En el aire, que es biatómico, ¿no? Esta va a permitir la unión de un tercer átomo de oxígeno, o lo que nosotros llamamos oxígeno monoatómico. Entonces, a nivel del cuerpo, el ozono va a actuar como si fuera un basurero celular que va a limpiar de los radicales libres que van a existir en el cuerpo, ¿no? Decimos que es el buen ozono que lo tenemos, ¿no? En el cuerpo. Este nos va a ayudar a limpiar todas las moléculas, los radicales libres que existen en el cuerpo. Existen diferentes equipos que van a hacer la conversión de este ozono y así también poder hacer la aplicación clínica en los diferentes campos de la medicina. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí un artículo que nos dice aspectos prácticos en ozonoterapia, la comprobación de la concentración del ozono generado en un tiempo de vida media del gas de la jeringa. Entonces, recordemos que la mayoría de las aplicaciones que se utilizan con el ozono a nivel del cuerpo son por medio de una jeringa. Entonces, se ha hecho estudios en donde se dice que los primeros 10 minutos después de haber sido generado el ozono son de mucha importancia, después de los cuales se pierde un 10% de su dosis inicial. Entonces, debe ser de manera rápida la aplicación de este para que no se vaya perdiendo su dosis. ¿Cómo se hace el cálculo de la dosificación del ozono? Bueno, podemos variarlo dependiendo a cómo tengamos las máquinas y cómo queramos hacer este cálculo, ¿no? Podemos calcularlo en un microgramo por centímetro cúbico, podemos hacerlo un miligramo por litro, un gramo por centímetro cúbico, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de la dosis? La dosis va a ser igual a la concentración que vayamos a utilizar. Este ya va a variar de acuerdo a la concentración que nosotros utilicemos. Esto se debe multiplicar por el volumen en cc. Y así hacemos el cálculo de la dosis. ¿Cuáles son los efectos del ozono? Va a tener 2 fases, una fase inicial y una fase tardía, lo que llamamos el pool. En la fase inicial llamamos el ERO. En esta fase inicial del ERO, lo que va a hacer el ozono en el cuerpo va a tener un efecto antioxidante a nivel del plasma sanguíneo. Y en la fase tardía va a actuar lo que son los productos de oxidación lipídica. Se van a empezar a formar estos productos, como son los radicales peroxilo, mezclas complejas de productos finales, etcétera, ¿ya? Entonces, este pool va a ser responsable de los efectos terapéuticos y biológicos de lo que viene a ser el ozono, o sea, de la terapia que va a ocasionar el ozono. Antioxidantes, antioxidantes y detoxificación. ¿Cómo actúa de este modo la ozonoterapia? Va a limpiar, tonificar e hidratar la piel desde el interior al activar la microcirculación, eliminando todas las toxinas de la piel y retrasando el envejecimiento de las células. Como otro de sus cualidades es un inmunomodulador. Entonces, el ozono va a actuar como un potenciador del sistema inmunológico, activando los neutrófilos y estimulando la síntesis de algunas citocinas, ¿no? Aquí tenemos varios linfocitos, cómo es que actúan esto, ¿no? Entonces, vamos a tener nos va a ayudar mucho a activar este proceso. Entonces, vamos a poder prevenir infecciones, eliminación de toxinas, ¿no? Otra de sus cualidades es que va a actuar ante el dolor, ¿no? El tratamiento del ozono nos va a permitir tratar el dolor, el cansancio que tienen algunas personas
Entonces, estos son los principales síntomas que vamos a tener, ¿no? Y van a existir dos tipos de tratamientos diferentes. Uno que son con punciones en puntos dolorosos donde le duele al paciente y la oxigenación de la sangre del paciente. Nosotros podemos tomar una cantidad de la sangre del paciente y eh, mezclarla con el ozono y luego aplicarla de nuevo al paciente. ¿No? Entonces recordemos que la vía del dolor, ¿no? Cómo es que va a través de la piel a nivel periférico, va a ir por la médula espinal y va a llegar al cerebro, ¿no? Ahora, hablando de lo que es la ozonoterapia, para hacer una buena ozonoterapia, nosotros primero nos va a servir para hacer una prevención, ¿no? Una prevención de algún tipo de enfermedades nos puede servir también para hacer el tratamiento de algún tipo de enfermedades, ¿no? Pero para ello nosotros debemos hacer una buena dosificación y tener una buena vía de administración. ¿Cuáles son las vías de administración? Pueden ser de manera tópica, puede ser local o parenteral. La tópica se puede utilizar por medio de aceites ozonizados o cremas ozonizadas que actualmente la industria farmacéutica la está fabricando, ¿no? Y local de aplicación por una bolsa, puede ser ocular, por insuflación o instilaciones, y de manera parenteral, intravenosa, intraarticular, intramuscular, intradiscal, periarticular, intradérmica y subcutánea. La dosis va a depender, ¿no? Del efecto farmacológico, ¿no? El efecto farmacológico es el cambio que se va a producir en algún sistema o en alguna parte del organismo, ya sea celular, humoral o microbiano, ¿no? Este efecto va a depender mucho de la dosificación que nosotros hagamos. La dosificación es el procedimiento para administrar una sustancia, ¿no? De manera racional y segura. Entonces, vamos a tener una dosis inútil, una dosis terapéutica y una dosis tóxica. Para ello es importante conocer las dosis que se debe administrar de ozono en nuestro paciente. La dosis inútil es aquella que en el corto plazo no va a producir ningún tipo de efecto. La dosis tóxica es la que va a producir un efecto dañino en nuestra salud. Y la dosis terapéutica es aquella que nuestro cuerpo necesita para superar algún tipo de afección. Para el cálculo de la dosis del ozono vamos a tener diferentes criterios, ¿no? El volumen global, es decir, la mezcla del oxígeno con lo que viene a ser el ozono, ¿no? Esto puede aumentar el voltaje y también aumentar la concentración de ozono. El flujo de oxígeno también tenemos que saber, este se va a medir por el volumen de litros por minuto. Normalmente va desde 1 a 10 litros por minuto. La concentración de ozono, esta también no es indicada en microgramos por ml, pero podemos utilizar otras variaciones como les mostré al principio. La concentración máxima de ozono nos va a permitir en la zona de trabajo de 0.1 partes por millón. El cálculo de la dosis de ozono se va a utilizar unidades usadas en ozonoterapia, ¿no? La que les decía, la principal que vamos a utilizar es un microgramo por ml. Para el cálculo, como les decía, dosis total de ozono por la concentración de la mezcla por el volumen de la mezcla. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Se llena una jeringa de 20 ml con una concentración de ozono de 10 microgramos por ml. Entonces, la dosis va a ser de 10 por 20. Entonces, la dosis total será 200 microgramos de ozono. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo 2, donde vemos para la autohemoterapia, se desea administrar 1500 microgramos de ozono. Si se toma un volumen de 100 ml, habrá que ajustar la concentración a 15 microgramos ml. Entonces, la dosis de ozono va a ser igual a 15 por 100, que nos daría un total de 1500 microgramos de ozono. ¿Ya? Entonces, de esa manera se hace el cálculo de la dosis de ozono. Ahora, recordemos que muchas de las hemoterapias que se van a realizar se realizan a través del plasma sanguíneo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo va a afectar a estas células sanguíneas? Aquí estamos viendo, por ejemplo, los eritrocitos, ¿no? Los eritrocitos que los tenemos en gran cantidad en la sangre, ¿no? Formadores de la sangre, ¿no? Entonces, estos van a estar disgregados y van a estar suavizados y se encuentran en mejores condiciones para poder absorber y transferir el oxígeno
debido a la mayor superficie de contacto libre y deformidad que va a tener. La presión de oxígeno arterial va a aumentar y la presión de oxígeno venosa disminuye. Entonces, se va a observar un incremento, aquí está, ¿no? Aquí, ¿no? Se va a observar un incremento en lo que es el difosfoglicerol, lo que va a facilitar la cesión de oxígeno atrapado en la oxihemoglobina en los glóbulos rojos. A nivel de los queratinocitos, ¿qué es lo que va a realizar? Va a producir la estimulación de la proliferación celular, va a estimular a la proliferación de los queratinocitos, promoviendo la regeneración y reparación de la piel. Este efecto nos va a ser útil como médicos en el tratamiento de heridas y las úlceras. ¿Cuál es el efecto en los melanocitos? ¿No? En los melanocitos va a ser un modulador de la producción de melanina. Entonces influye modulando la producción de esta misma. Entonces va a ser beneficioso en el caso de tratamiento de trastornos de hiperpigmentación o hipopigmentación. ¿No? Aquí estamos viendo cómo es que también ataca a los radicales ROS, ¿no? A los radicales. Entonces va a tener también efectos antioxidantes. También va a producir la estimulación y proliferación de la reparación celular. A nivel de las plaquetas, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir activación y agregación plaquetaria. Fíjense cómo están aquí las plaquetas todas unidas, ¿no? Entonces va a producir esta agregación plaquetaria. ¿Esto para qué nos servirá? Va a ser importante para la cicatrización y reparación de los tejidos prontamente, ¿no? Que sea lo más pronto posible. A nivel de los fibroblastos, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir estimulación de la proliferación celular, es decir, la proliferación de estos fibroblastos, promoviendo la regeneración y reparación de los tejidos que están siendo dañados. Nos ayudaría igual en lo que es cicatrización de heridas y regeneración de la piel. A nivel de los adipocitos, ¿qué es lo que produce? A nivel de los adipocitos va a tener un efecto de lipólisis, descomposición de la grasa. Entonces va a influir en lo que es el proceso de descomposición de los lípidos almacenados en los adipocitos, ácidos grasos libres y glicerol. Entonces esto es beneficioso en tratamientos para reducción de grasa localizada que tengan algún tipo de paciente, esto principalmente en la medicina estética corporal. Y a nivel de los linfocitos, como les decía, va a promover Ah, no, lo bueno, que el es la 7 ya está a las modulación del 8, ya sistema tengo hasta las 7 nomás está el turno, ya estoy de aquí. inmunológico, va a modular la actividad y va a incluir lo que es la función de los linfocitos. Va a ayudar a coordinar y fortalecer la respuesta inmunológica. Respecto a los fundamentos terapéuticos, ¿no? Como les decía, las dosis son importantes. Cuando vamos a dar dosis bajas, estas dosis van a ejercer un efecto inmunomodulador y se utilizan en aquellas enfermedades en donde se sospeche de un compromiso en el sistema inmunológico. Dosis medias las vamos a utilizar igual como inmunomoduladores y estimuladores del sistema enzimático de defensa antioxidante. Entonces, dosis medias vamos a utilizar en caso de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, arteriosclerosis, EPOC, síndrome de Parkinson, Alzheimer y demencia senil. En dosis altas, podemos utilizarlos principalmente en casos de úlceras o heridas que están siendo infectadas, ¿no? También se puede ozonizar el aceite y el agua. Entonces, de esta manera se puede aplicar a nivel de la piel para la regeneración. ¿Cuáles son los principios básicos en ozonoterapia, ¿no? Los 3 principios básicos que se debe tener en cuenta antes de iniciar cualquier tipo de procedimiento de ozono terapéutico van a ser los siguientes. El primo, no sereno. Ante todo, no hacer daño al paciente. Si no se sabe lo que está realizando, mejor no realizar, ¿no? Porque podemos provocarle un daño al paciente. Escalonar la dosis.
en general, ¿no? Empezar siempre de una dosis baja para ver cómo tolera el paciente y poco a poco ir incrementando lentamente, ¿no? Excepto en casos de úlceras o heridas infectadas, donde tenemos que ser de otra manera, ¿no? Vamos a ir de concentraciones altas y vamos a ir disminuyendo en función de la mejoría. Aplicar las concentraciones necesarias. Las concentraciones de ozono mayores no necesariamente van a ser mejor. En este caso es igual que los fármacos, ¿no? No, mientras más fármacos, uno se va a recuperar mucho más rápido, ¿no? Entonces recordemos esto. Suficiente la concentración necesaria, no tenemos que darle más ozono para mejorar antes su salud. No funciona de esta manera. Principales vías de aplicación. El ozono puede aplicarse de forma local o parenteral, como les había dicho, ¿no? Según las vías de aplicación. O también se pueden hacer de manera, o sea, podemos cambiar algunas de manera local y otras de parenteral. Vayamos hablando sobre lo que es la autohemoterapia mayor, ¿no? Fíjense aquí en la imagen, lo que estamos haciendo es aplicación de lo que es el ozono, pero a través de un suero, fíjense, ¿no? Y este va a llegar y va a ingresar en la persona, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con autohemoterapia mayor. En este vamos a utilizar volúmenes mayores, ¿no? Concentraciones en torno a los 40 microgramos ml y en algunos hasta 60 microgramos ml. Son seguras y tienen mayor inducción en las citoquinas. Aquí veamos, ¿no? Lo que hemos hecho. Aquí tenemos sangre con ozono y aquí tenemos una sangre venosa. Fíjense cómo es que cambia, ¿no? Cómo es que hay esta variación. Una vez que se ha sacado la sangre venosa, nosotros lo vamos a mezclar con el ozono y este va a cambiar. ¿Mm? Y lo que se hace en la autohemoterapia es administrarle esto mismo, ¿no? Lo que es el ozono a su cuerpo, ¿no? Ozonoterapia rectal. Esta se hace por medio de insuflación rectal. Es una de las formas más antiguas de aplicación de ozono. Podemos utilizarlas por vía de aplicación bajo, medio, alto, como les decía, dependiendo de la concentración, vamos a ir subiendo poco a poco. Aquí les dejo los volúmenes y las dosis que se deben utilizar. Hay que tener presente que concentraciones mayores de 40 microgramos ml pueden causar daños al enterocito. Entonces hay que tener cuidado y siempre ir de lo poquito a lo alto, ¿no? Poco a poco. En la insuflación rectal vamos a necesitar un kit de insuflación rectal, ¿no? Un contenedor lleno de solución que va a ser ozonizada y se suministra el ozono con una válvula de llave, un balón de dosificación con válvulas de retorno, un tubo de conexión con cierre y una jeringuilla de 50 ml, además de un catéter rectal. Entonces, el kit de insuflación rectal, vamos a requerir una jeringa desechable de 50 ml, prellenada con ozono, ¿ya? Y una sonda Nelaton. ¿Cuál es la indicación para una insuflación rectal? Puede ser indicaciones locales y sistémicas. En caso de indicación local, en caso de que tuviera algún tipo de enfermedad intestinal inflamatoria, colon irritable, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, proctitis, fístula anal o fisuras. Y de indicación sistémica, de manera sistémica, serían en casos de alergias, asmas, diabetes, hepatitis B y C, inmunomodulación, enfermedades inflamatorias crónicas y recuento viral seropositivos. Entonces, lo que se hace es cargar una jeringa con el ozono de acuerdo a las cantidades que les había mencionado. Necesitamos una cánula de Nelaton y aquí está, ¿no? Lo que estamos administrando aquí, el volumen de 200 a 250 cc, una concentración de 5 a 30 microgramos ml. Entonces, fíjense cómo vamos administrando por vía rectal. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción? Va a ser la reabsorción por mucosa intestinal entrando a la circulación por los capilares venosos y linfáticos. Lo que va a producir es un cambio metabólico, un incremento del ATP y la ADPG. Va a revitalizar, oxigenar y humectar los tejidos y va a tener una activación germicida, además de reparar los tejidos en caso de haber algún tipo de daño a nivel de la mucosa intestinal. La dosificación, como les decía, vamos variando en la concentración. Podemos empezar incluso desde 10, 20, dependiendo al caso en el paciente, ¿no?
Y sistémicas, vamos a ver que en adultos de 10 a 25 microgramos ml y en niños de 10 a 20 microgramos ml. En caso de que fuera local, en caso de colitis ulcerativa, vamos a utilizar altas concentraciones solo en ese tipo de casos, donde vamos a empezar con de 80 a 100 microgramos por ml y volúmenes pequeños de 50 ml. ¿Ya? Una vez que se cesa el estado hemorrágico, vamos a ir disminuyendo a 30 microgramos por ml, seguido de una dosis de 10 a 20 microgramos ml. Y cuando hacemos autohemoterapia menor, igual vamos a ver aquí la vía de aplicación, pues el bajo, medio, alto, ¿no? Como les mencioné al principio. Las concentraciones, aquí están los volúmenes y dosis para que ustedes lo puedan revisar, donde se le extrae una cantidad de sangre al paciente, se hace la mezcla con lo que es el ozono y se le vuelve a aplicar al paciente, ya sea de manera intramuscular. Aquí lo estamos aplicando de manera intramuscular. Se le ha sacado el ozono, se le ha sacado la sangre, se la ha ozonizado a esta jeringuilla y luego se la ha vuelto a aplicar al paciente. Ahí está. Incluso cambia su color. ¿Y cómo se hace la bolsa de ozono? La bolsa de ozono se utiliza en concentraciones de 60, 40, 30 microgramos ml según el estadio de evolución de la lesión. Esto se utiliza durante 20 a 30 minutos. Puede ser usado solamente en infecciones purulentas para controlar este tipo de infecciones. Está indicada en casos de úlceras varicosas, en psoriasis, eczemas, herpes, quemaduras y pie diabético. Los pasos a seguir van a ser, primero vamos a pulverizar con agua ozonizada toda la superficie que estará en contacto con el ozono. Vamos a colocar un Convix o un adaptador a la bolsa plástica. Fíjense, para que sea el cierre bien hermético. Se introduce la extremidad de la bolsa plástica y se sella la cámara plástica. Se introduce una sonda hacia el interior del compartimiento y comunicamos la bomba de vacío, hacemos ese vacío, ¿no? Introducimos el ozono, se ozoniza la zona por 20 minutos y se elimina la mezcla gaseosa hacia un destructor térmico de ozono. Fíjense, aquí estamos aplicando esta técnica en la bolsa ozonizada en casos de heridas, por ejemplo, aquí vamos a ver unas más. Aquí miren, estamos poniendo lo mismo, estamos poniendo la bolsa y dentro estamos poniendo el ozono. Y fíjense cómo es que ayuda mucho esto para la reparación de los tejidos. Aquí teníamos un tejido, fíjense cómo estaba y ha ido mejorando poco a poco, ¿no? Y fíjense cómo al final la herida se va volviendo más pequeña aún. Aquí, fíjense, ya es más pequeña, ya queda casi imperceptible, fíjense aquí. Todo esto es con terapia ozonizada. ¿Ya? Aplicación subcutánea. En la aplicación subcutánea vamos a utilizar una concentración de ozono de 5 a 10 microgramos ml, donde se utiliza volúmenes de gas muy pequeños de 1 a 2 ml con una aguja 30G. Esto lo podemos utilizar para tratamiento de dolor neuropático y en algunos casos con fines estéticos en celulitis, aplicando volúmenes nunca mayores a 100 ml. ¿Ya? Entonces siempre tienen que ser volúmenes pequeños. Aquí, por ejemplo, estamos poniendo a nivel este es subcutáneo, a nivel subcutáneo, donde vamos a ver el efecto de lipólisis que les decía a nivel del adipocito. Se hace concentraciones de 8 a 10 microgramos ml, donde vamos a aplicar un volumen de 5 a 10 ml por sitio, no más de 200 ml. ¿Ya? Para esto podemos hacer una sesión por semana o 5 a 8 sesiones. Lipólisis con ozono, ¿no? Esta lipólisis por ozono va a producir una sensación de quemadura en el paciente. Equimosis puede ocurrir en la zona de aplicación y después del tratamiento se debe dejar reposar y se puede hacer un masaje suave para eliminar el dolor. El ozono aplicado tiene a dar una sensación de quemadura. Es molesto, pero solo es momentáneo. En el lipoma, igual nos va a servir para casos de lipoma, donde vamos a hacer una inyección intradérmica de 50 a 60 microgramos por ml, de 1 a 10 ml, se puede hacer una vez por semana y poco a poco se va eliminando este lipoma. También podemos hacer acupuntura en estética.
¿no? Donde se hacen inyecciones intradérmicas de 10 microgramos ml, donde vamos a utilizar 50 a 100 ml distribuidos en toda la cara, cuello y escote. Se puede hacer 5 a 10 sesiones, una sesión cada 15 a 30 días. Ahí están los puntos donde vamos a aplicar esta bioestimulación facial. También podemos utilizarlo en líneas de expresión y surcos nasolabiales, donde se hace la inyección intradérmica de 10 microgramos por ml. Se puede utilizar de 10 a 25 ml, de 5 a 10 sesiones, una sesión cada 15 o 30 días. También podemos hacer para el rejuvenecimiento de las manos, inyección intradérmica, 10 microgramos ml, de 5 a 10 ml, 5 a 10 sesiones, una sesión cada 15 a 30 días. En caso de alopecia androgénica, también lo podemos utilizar. Si fuera el caso una deficiencia de testosterona o estrógeno, podemos hacer el tratamiento con un balance hormonal, ozono capilar, minoxidil, además plasma rico en plaquetas capilar y células madre con hormonas del crecimiento. Entonces, podemos utilizar este tipo de terapias combinadas para ayudar al paciente, ¿no? Entonces, ahí se los digo. En caso de alopecia areata, también podemos utilizar ozono capilar, 10 microgramos por ml. Podemos hacer gasificación, como hemos hecho en los principios, ¿no? En el caso de las heridas, de 50 microgramos por ml. Y también se puede utilizar aceite de ozono local. Fíjense cómo va, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene una alopecia areata y vamos a ir reduciendo. Se va aplicando el ozono a nivel capilar. En caso de alopecias no cicatrizales y cicatrizal o pseudopelaje de Broca, si es no cicatrizal, puede ser de manera traumática, 10 microgramos ml, fármacos también podemos utilizar, ¿no? Podemos combinarla con plasma rico en plaquetas, con minoxidil, con células madre, con hormonas de crecimiento. Y fíjense cómo es que realmente ayuda el ozono, ¿no? Fíjense, aquí tenemos un paciente y este paciente va a ir recuperando poco a poco con las aplicaciones que se le hacen, ¿no? De ozono. Y va cada vez mejorando. Y miren, este otro paciente llegó así y cómo se va después de sus terapias. En caso de seborrea o caspa, mi tratamiento nos va a servir, podemos hacer ozono capilar, 50 microgramos por ml. También podemos hacer gasificación con bolsa, también 50-60 microgramos ml por 30 minutos. Y podemos usar aceite de ozono local. En casos de psoriasis también nos ayuda, ¿no? Donde vamos a utilizar el ozono capilar, 10 microgramos ml. También podemos utilizar gasificación de 10 microgramos ml por 30 minutos y el aceite de ozono local. Fíjense, aquí teníamos una paciente con psoriasis y fíjense cómo ha mejorado notablemente su rostro. En caso de onicomicosis, ¿no? Igual podemos hacer gasificación de 50 microgramos por ml por 30 minutos, 2 veces a la semana hasta que mejore. Y de manera tópica el aceite de ozono local, ¿no? Y esto va a ayudar a la onicomicosis. En casos de acné también podemos utilizar el ozono intralesional de 10 microgramos por ml, ¿no? Esto se puede hacer una vez a la semana. También podemos hacer una autohemoterapia además, ¿no? Para ayudar a la paciente o al paciente, donde vamos a utilizar 40 microgramos por ml cada 3 días por 4 sesiones. Además puede utilizar el aceite de ozono local. En casos de herpes simples, hay dos tipos de virus de herpes, ¿no? El virus tipo 1, que es el labial, y el virus tipo 2, que es el herpes genital por contacto sexual. Entonces, el tratamiento vamos a utilizar ozono intralesional, 50 microgramos por ml diario por 3 días, luego 2 por semana. También podemos hacer la autohemoterapia menor de 4 microgramos por ml diario por 3 días, además de utilizar el aceite de ozono de manera local. El ozono intralesional, por ejemplo, aquí en este tipo de pacientes estamos utilizando, fíjense, cómo están sus heridas. Entonces vamos aplicándolo, porque está a nivel de la lesión, es decir, dentro de la lesión nosotros vamos a aplicar el ozono. Y fíjense cómo va mejorando, cómo ha llegado y cómo se va, ¿no? Cómo ya ha mejorado totalmente estas heridas, luego de 2 semanas. En casos de herpes zóster, que es otra variación del herpes, ¿no? Es el ozono intralesional de manera
Eso principalmente es para el dolor, ¿no? Donde vamos a utilizar 50 microgramos por ml intralesional de manera semanal. Y además podemos hacerle una autohemoterapia menor, eso para que esté todo en su sangre, ¿no? 40 microgramos por ml por 3 días, luego dos semanales. En casos de varices, ¿no? Recordemos que las varices tienen diferentes grados: grado 1, varículas, arañas vasculares; grado 2, varices reticulares que no protruyen a través de la piel, que pueden ser asintomáticas; grado 3, varices troncales grandes, gruesas y muy sintomáticas; y grado 4, que ya son úlceras. El tratamiento lo podemos hacer con ozono intravenoso en las varices o telangiectasias de 60 microgramos por ml, donde vamos a utilizar 0,1 a 3 ml, ¿ya? Y estos deben ser combinados con los tratamientos médicos, siempre, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos aplicando, se puede aplicar intramuscular la hemoterapia y podemos hacer de manera subcutánea. También nos sirve en caso de podemos hacer gasificación posterior a una cirugía, ¿no? Se ha hecho una cirugía y para ayudar, ¿no?, a las heridas que se han infectado, por ejemplo, o también podemos ayudar a la cicatrización. En caso de las heridas infectadas, podemos hacer una gasificación de 50 a 60 microgramos por ml por 30 minutos. Eso puede ser interdiario para ayudar a que estas heridas ya no estén infectadas. En caso de la cicatrización, principalmente para mujeres que se operan, ¿no? Esta, por ejemplo, se ha operado de los pechos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es una gasificación de 10 microgramos por ml por 30 minutos, una vez a la semana. Esto para ayudar a que sea mucho mejor la cicatrización y más rápido. En caso de abscesos, lo que vamos a hacer, el tratamiento primero, un absceso, hay que drenarlo, ¿no? Entonces vamos a drenarlo. Posterior a ello hacemos ozono intralesional de 50 microgramos por ml. Podemos hacer un lavado con solución fisiológica o destilada ozonificada. Y aquí, por ejemplo, estamos utilizando una concentración de 15 microgramos por ml, un volumen de 60 ml, en sesiones de 4, dependiendo hasta la fecha, ¿no? Entonces vamos a ver cómo vamos a mejorar estas zonas. Fíjense, cada vez va mejorando mucho, se van desapareciendo estas marcas, ¿no? Y aquí ya mucho mejor. Aquí van desapareciendo. Y en caso de abscesos, lo mismo, ¿no? Vamos a ir haciendo la aplicación intralesional y así va a ir cicatrizando de manera más rápida y mucho mejor. También puede hacerse la aplicación en oftalmología, en caso de queratitis, úlceras corneales, conjuntivitis y quemaduras oculares. Se utiliza un aditamiento especial de vidrio adaptado al contorno del ojo. Entonces, previamente le hacemos utilizar un colirio anestésico y se aplica ozono a una concentración de 20 a 30 microgramos ml durante 5 minutos. Se realiza 2 a 3 aplicaciones por semana combinados con una inyección subconjuntival de ozono a una concentración de 35 microgramos por ml en un volumen de 1 a 2 ml. También podemos hacer insuflación vaginal. Esta la utilizamos de 20 a 40 microgramos por ml. Ya, en este caso hacemos un previo lavado vaginal con agua ozonizada biodestilada. Para esta aplicación es necesario el uso de un dispositivo de destructor de ozono. ¿Ya? Entonces vamos a hacer las indicaciones. ¿Para quiénes estaría indicado una insuflación vaginal? En caso de pacientes con vulvovaginitis, en enfermedades inflamatorias pélvicas, virus del papiloma humano, preventivo del cáncer de cuello uterino, metritis, salpingitis, y va a tener un efecto antiinflamatorio, virucida, bactericida y fungicida. La dosis que vamos a utilizar lo vamos a insuflar con una sonda Nelaton de 20 a 40 microgramos por ml, previo lavado con agua ozonizada, como les digo, ¿no? Y vamos aplicando. Hacemos la insuflación. También podemos hacer insuflación vesicuretral, donde se va a insuflar 50 a 100 ml de ozono hasta la vejiga, uretra, según sea el caso, ¿no? Se puede combinar el tratamiento con una irrigación previa de agua ozonizada. También podemos utilizarlo en vía óptica. Previamente se debe humedecer el pabellón auricular y se insufla utilizando una jeringa o auriculares especiales, ¿no? En este caso estamos utilizando auriculares especiales y por ahí se va a empezar a insuflar, ¿no?
se verifica si siempre hay que verificar que el tímpano esté intacto, ¿no? Está contraindicado si hay ruptura timpánica. En la vía óptica lo utilizamos principalmente en el caso de síndrome vertiginoso, en caso de sinusitis, cefalea migrañosa, dolor cervical por artrosis, retinitis alérgica. Y también podemos utilizar la vía intratonsilar. La vía intratonsilar es una vía segura en pacientes mayores de 12 años, ¿no? Entonces, se pide al paciente que contenga la respiración, esté en apnea, mientras se realiza la inyección del ozono médico. Las concentraciones van a ser de 15 a 20 microgramos por ml, con un volumen de 2 a 5 ml por punto a infiltrar en el pilar anterior y posterior de ambas amígdalas. Se requieren de 4 a 5 sesiones. Fíjense aquí, ¿no? Normalmente lo que existe son las faringoamigdalitis, o que se hace la punción en estos puntos donde están marcados aquí en la imagen. Eso es lo que hacemos y visamos. Microdosis con ozono en puntos gatillo y de acupuntura. Podemos utilizar pequeñas dosis, ¿no? Situadas a nivel del músculo, ¿no? Es principalmente intramuscular y el volumen puede ser de 5 a 10 ml dependiendo del sitio anatómico y la concentración, ¿ya? Entonces, esto nos va a servir principalmente para aquellas personas que tienen contracciones, ¿no? Que el músculo está muy contraído debido al estrés, ¿no? Y aquí tenemos ese tipo de pacientes, ¿no? Aquí a nivel de lo que es el músculo trapecio, ¿no? Esternocleidomastoideo, en este caso es el trapecio, ¿no? Hay un dolor y entonces ahí vamos a hacer las pequeñas aplicaciones. Ya se hace de puntos donde vamos a ir aplicando de esta manera, ¿no? Vamos a ir aplicando en el músculo. Aquí tenemos, ¿no? Estos lugares también donde podemos aplicar. Aplicación local invasiva. Puede ser una aplicación intradérmica, se aplica como puntos de gatillo de igual forma con una aguja de mesoterapia en la zona que vamos a desear el volumen. Vamos a utilizar un volumen de 0,3 a 0,5 ml por punto. La dosis es de 10 a 20 microgramos por ml en un volumen de 20 ml. ¿Y cuándo está indicado este tipo de aplicaciones? En casos de dolor facial, en caso de migraña, cefalea tensional, dolor neurálgico agudo, dolores dorsolumbares, dolores en pequeñas articulaciones. Entonces, esta vamos a hacer con una aguja de mesoterapia. También podemos hacer aplicaciones subcutáneas, ¿no? Igual vamos a hacer el tratamiento del dolor como punto de gatillo, puntos de acupuntura. Utilizamos en casos de dolor neuropático, terapia neural. La dosis va a ser de 5 a 10 microgramos por ml y se utiliza volúmenes de gas muy pequeños en cada punto, por decir 1 a 2 ml, con una aguja 30G. Aplicación tópica de agua, aceite y cremas ozonizadas. Esto se puede aplicar en heridas, úlceras y lesiones infectadas en diferentes concentraciones. Estos pueden venir ya fabricadas, ¿no? Altas, medias y bajas. Va a depender de acuerdo a lo que queramos realizar en el lugar, desinfectar o regenerar. El ozono tópico se mezcla principalmente con aceite de oliva o girasol y va a producir un ozónido, un peróxido o aldehído. Las propiedades son germicidas, tiene las propiedades físicas del aceite, va a permitir llegar a diferentes sitios donde los antibióticos tal vez no pueden llegar, tiene propiedades antiinflamatorias, antisépticas, bactericidas, antibacteriales, antivirales, fungicidas, y principalmente lo utilizamos en pacientes con dermatitis, seborrea, psoriasis y también en la estimulación de las cicatrices. Va a mantener el manto hidrolipídico. Aquí están nuestros aceites y cremas ozonizadas que ya la industria farmacéutica ya los está creando, ¿no? Hay varios que andan creando este tipo de cremas ozonizadas. Como les digo, sirven para diferentes, ¿no? Causas: dermatitis, insolación, arrugas, infecciones de la piel, eczema, rosácea, piel, quemaduras, dolor de oído, verrugas, pie de atleta, etc. El agua ozonizada también, ¿no? Podemos utilizarla. Su descomposición del ozono en un medio acuoso va a depender de la calidad del agua, la temperatura del agua y del valor del pH. Entonces, la vida media del agua bidestilada es de 10 horas. Desmineralizada es de 80 minutos y destilada es de 20 minutos. Recordemos esto, ¿no?
El agua ozonizada está indicada en estomatitis, gingivitis, periodontitis, posterior a una extracción bucal, inflamación de la garganta, heridas, psoriasis, infecciones de la piel, cáncer de estómago, gastritis, hepatitis, úlceras gástricas, gastroduodenitis. También podemos utilizar el ozono intraarticular. Las aplicaciones de ozono van a ser un tratamiento médico complementario a las condiciones dolorosas articulares. Es decir, podemos utilizarla principalmente en rodilla y hombros. Entonces, está indicada en artritis reumatoide, osteoporosis, condromalacia, formas activas de gonartrosis, bursitis, tendinitis del manguito rotador, tendinitis del bíceps braquial, capsulitis retráctil. La dosis que vamos a aplicar en intraarticular van a ser de 10 microgramos ml con un volumen de 10 a 20 ml en sesiones de 8 a 10 dependiendo de la severidad de la lesión y de 1 a 2 veces por semana. El efecto va a ser un efecto antiinflamatorio que va a ser consecuencia de acción de la bradicinina y otros mediadores de la inflamación. Entonces va a aumentar la liberación de antagonistas, es antiálgico, tiene acción regeneradora y oxidante, estimula la producción de los condrocitos, condroblastos, ¿no? Para que generen nueva formación de cartílago. También se puede hacer aplicaciones para vertebrales, donde se hacen infiltraciones regionales de manera ambulatoria, ¿no? Puede ser en un consultorio 1 o 2 veces por semana, ¿no? En planos musculares para vertebrales. Esto está indicado principalmente en casos de hernia discal, síndrome radicular, síndrome facetario, lumbalgia crónica. La dosis va a ser de 10 a 20 microgramos por ml en un volumen de 5 a 10 ml. ¿Cuáles van a ser los efectos de la ozonoterapia en la hernia discal, ¿no? Recordemos que es una hernia discal, ¿no? Aquí tenemos los discos intervertebrales, el cuerpo vertebral, y esto está protrudiendo y está presionando algún nervio, ¿no? Las causas del dolor se van a deber a una inflamación, reacción autoinmune, sustancias neurotóxicas, compresión de las raíces nerviosas. ¿Y cuál va a ser la acción del ozono? Oxigenación tisular, inhibición de los mediadores de la inflamación, hidratación de mucopolisacáridos, aumento de las citoquinas inmunosupresoras y mejora de la microcirculación. ¿Cuáles son las indicaciones del uso de ozono en patología discal? En caso de hernias de discos múltiples en personas de la edad media alta, ¿no? Que donde ya va a haber esos cambios degenerativos, en caso de hernias discales o lumbares diagnosticadas por imágenes, en casos de fibrosis epidural, en pacientes con procesos degenerativos de columna o síndrome facetario, en caso de hernias lumbares, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del uso del ozono en patología discal? Mínimamente invasivo, puede ser repetitivo, no hay riesgo de proceso cicatrizal, no hay fenómeno de inestabilidad vertebral. Otras ventajas es de bajo costo, infraestructura baja, no tiene interacciones farmacológicas, no deja residuos, no excluye otros tratamientos, la edad no contraindica la técnica y tiene una eficacia del 75 al 85%. La hernia discal puede ser a nivel cervical o lumbar principalmente, ¿no? En cervical sería traumática o degenerativa y en caso lumbar lo mismo, ¿no? Principalmente de traumas. La concentración que vamos a utilizar va a ser de 20 a 30 microgramos por ml con un volumen de 10 a 20 ml. Unas sesiones de 8 a 10 dependiendo de la severidad de la lesión. Entonces se hacen las aplicaciones del ozono en estos puntos. Aquí, por ejemplo, hemos marcado algunos puntos y donde vamos a ir aplicando, ¿no? Aquí igual estamos aplicando lo que es el ozono. A nivel anterior también se puede ayudar, ¿no? Esto en casos de hacerlo en quirófano, también nos puede ayudar. Recordemos que la hernia discal va a empujar, va a protruir y va a haber un aplastamiento del nervio radicular. Entonces esto produce una inflamación, ¿no? Podemos hacerlo guiado también, ¿no? Para no tener problemas. Principalmente también las hernias lumbares, ¿no? En personas que hacen diferentes tipos de deportes que pueden provocarse este tipo de lesiones, ¿no? A nivel de la hernia, se puede haber una hernia discal a nivel lumbar.
¿no? Aquí estamos viendo este tipo de hernias que van a presionar estos nervios, ¿no? Diferente. Y también vamos a poder hacer la aplicación a nivel lumbar. Fíjense los puntos que estamos realizando y se van poniendo en los ojos. Se aplica a nivel del disco intervertebral. Y en casos de que sea mucho el dolor, vamos a utilizarlo o sea, alrededor de lo que es el nervio para que desinflame lo antes posible y evite este dolor, ¿no? Se puede hacer aplicado, se puede hacer con imagenología para evitar errores, ¿no? Infiltración especial del ozono médico en fosa lumbar para vertebral profunda. Cuando se trata del síndrome de una raíz nerviosa, una hernia de disco, tratamos de aplicar el ozono lo más cercano posible a la raíz afectada, utilizando la técnica para vertebral profunda en fosa lumbar. Lo que les decía, ¿no? Mientras más cerca al nervio, mucho mejor vamos a hacer más pronto la desinflamación y pronto va a cesar el dolor de nuestro paciente, ¿no? Recordemos la anatomía, qué músculos tenemos, ¿no? A ese nivel para tratar de evitar algún accidente, ¿no? Aquí a nivel del plexo lumbar, en personas que tienen una lesión a este nivel, una inflamación a este nivel, igual podemos hacer la aplicación a nivel del plexo lumbar, ¿no? Igual hacemos este tipo de aplicaciones, fíjense, diferentes maneras de hacer la aplicación a nivel lumbar. También podemos hacer la aplicación a nivel del hiato sacro, ¿no? Aquí está, este es el hiato sacro, lo que está poniendo la flechita, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida de que pasa la edad, este canal va cada vez disminuyendo su tamaño y va presionando a los nervios. Y es por eso que hacemos este tipo de aplicaciones. Está indicada para la corrección de hiatos en pacientes con antecedentes de cirugía previa en síndrome post-aminectomía, fibrosis epidurales, disrupción discal, canal estrecho lumbar en caso de artritis degenerativa. ¿Cuáles son las ventajas en esta zona? Es de fácil realización, mínima posibilidad de complicaciones, de gran utilidad en hernias distales múltiples, se puede ser combinado con ozono lumbar y la incorporación inmediata del paciente a su trabajo diario. Ese mismo rato, ¿no? Se puede. Recordemos la anatomía, ¿no? Cómo va la distribución de estos nervios y cómo es que nosotros al aplicarlo en esta zona, vamos a lograr desinflamar esta zona que está siendo afectada. Bueno, aquí igual estamos viendo el canal espinal, donde está el hiato. Por tanto, el ozono a través del hiato sacro va a centrar su acción en los efectos antiinflamatorios y analgésicos, ¿no? ¿Cómo lo va a realizar? Liberando los mediadores químicos, el factor mecánico compresivo y el dolor de espalda crónico se debe principalmente a esas dos causas, ¿no? Va a producir un efecto antiinflamatorio, capacidad de oxidar el compuesto que contenga enlaces dobles, disminuye el grado de hipoxia tisular, restaura los procesos metabólicos y va a corregir el pH, ¿no? De entrada, lo que se va a producir, una entrada de oxígeno en la zona inflamada, después oxidación de los mediadores halogénicos y disminución de la cantidad de los productos moleculares tóxicos, ¿no? Lo podemos aplicar este efecto analgésico en diferentes zonas, ¿no? Podemos hacer una breve disepsia, ¿no? Y vamos a inyectar en esta zona. También sería, ahí estamos viendo, ¿no? Puede ser guiada en caso de que tengan miedo, ¿no? Con una ecografía, ¿no? Ahí recordemos dónde está el hiato y dónde estamos haciendo esta aplicación, ¿no? Fibrosis postquirúrgica también nos sirve en caso de fibrosis para ayudar en caso de las heridas, ¿no? Aquí estamos viendo, ¿no? El tratamiento, ¿no? Podemos utilizar ozonoterapia mayor, ozono en fosa lumbar, ozonoterapia en el hiato sacro, ¿no? Ozonoterapia para vertebral, cervical o lumbar. En caso de osteoartrosis, es una de las enfermedades más usuales que va a afectar principalmente a las mujeres, ¿no? Una enfermedad crónica inflamatoria que se va a producir por el progresivo desgaste de lo que es el cartílago y las articulaciones, ¿no? Van a causar mucho dolor, edema y pierden movilidad y se van a empezar a deformar, ¿no? Puede tener factores genéticos o intrínsecos, ambientales o extrínsecos. El tratamiento podemos hacerlo con ozonoterapia mayor, ozonoterapia articular, ya sea en el hombro, cadera, rodilla y tobillo. Ozonoterapia paravertebral por el hiato sacro, ozono subcutáneo para lesiones a nivel de las manos y pies y ozonoterapia óptica.
Entonces, recordemos, ¿no? Este tipo de pacientes hay una deformación, ¿no? Ya en las articulaciones, lo que le va a producir mucho dolor. Aquí estamos viendo en las radiografías cómo hay esta deformación, sobre todo en las manos, ¿no? Y aparecen fracturas, así se ven las manitos, ¿no? Le podemos ayudar en caso de reumatismos, ¿no? Todas estas enfermedades se presentan en diferentes formas, ¿no? Puede ser artritis aguda, artrosis por degeneración, tendinopatías, fibromialgia, depósito de cristales de ácido úrico en las articulaciones. Entonces, a todas estas podemos ayudarles como desinflamando y, y evitando el dolor a esos pacientes, porque principalmente a estos pacientes lo que más les molesta es el dolor, ¿no? El efecto analgésico y antiinflamatorio. Ozono en las manos. Nos sirve tanto para hacer el rejuvenecimiento de las manos o antienvejecimiento de las manos, ¿no? Utilizamos en concentraciones de 10 microgramos por ml con un volumen de 20 ml en sesiones de 8 a 10 dependiendo de la severidad de la lesión y una vez por semana, ¿no? Vamos aplicándolo a nivel de las manitos. Recordemos que también podemos utilizarlo en los síndromes ya sea del nervio radial, nervio mediano, nervio cubital, a nivel del túnel a nivel del túnel del carpo, el canal de Gullón. Entonces podemos hacer las aplicaciones en caso de que haya inflamación a este nivel con lo que es el ozono. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el nervio mediano. Si hay una inflamación a este nivel, yo puedo aplicar a este nivel lo que es el ozono. Para ello es muy importante recordar anatomía, ¿no? Y recordar dónde están los dermatomas de cada uno de estos nervios para ver los signos y sintomatología que ya conocemos. ¿No? Igual en las manitos envejecidas podemos ir aplicando, también podemos aplicar en los codos, ¿no? En caso de epicondilitis y epicotroclitis, en el canal de Gullón, ahí están las marcaciones donde vamos aplicando. Ozono en hombros también, ¿no? Lesiones del manguito rotador, donde podemos hacer la aplicación de 10 microgramos por ml en un volumen de 10 ml. También podemos utilizar en rodilla, ¿no? Recordemos siempre la anatomía para hacer la aplicación, concentraciones de 10 microgramos por ml de la misma forma, ¿no? Vamos a ir aplicando de esta manera, podemos aplicarlo, o de manera por la parte anterior, ¿no? Ozono en los pies, también podemos utilizarlo de 10 microgramos por ml con un volumen de 8 a 10 sesiones, ¿no? Dependiendo de la severidad de la lesión, si les duele mucho, ¿no? Entonces vamos a ir aplicando este ozono. La concentración va a ser de 10 miligramos por ml con un volumen de 10 ml. Aquí, ¿no? Recordemos que no es una terapia que la podamos utilizar sola. Si bien nos ayuda mucho en todos los procesos que ya les vengo hablando en todo este tiempo, siempre debemos hacer una combinación, ¿no? Recordemos que el especialista sabe muy bien su manejo en cada una de las áreas que hemos visto. Entonces es importante que el especialista tenga de mano, ¿no? A una persona que sepa manejar lo que es el ozono y hacer una terapia combinada y de esta manera ayudar al paciente. Ahora, si el médico no lo hace, nosotros también podemos asistir, o sea, como paciente se puede llevar a la ozonoterapia y ayudar mucho, ¿no? A que sea mucho mejor, por ejemplo, en el caso de las cicatrizaciones, o por ejemplo, el dermatólogo que trabaje con una persona que sabe mucho de ozonoterapia, hacer la combinación de estos va a ser mucho mejor. Se ha visto que ayuda mucho en terapias del cáncer también, en osteoporosis, artritis, psoriasis, hiperpigmentación, úlceras mucosas, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, esclerosis. ¿Se dan cuenta? El ozono podemos utilizarle en una amplia variedad de patologías que existen en el cuerpo. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Soy la doctora Gabriela García. Si tienen dudas, preguntas, por favor, hacérmelas conocer por el chat. Bueno, veo que no hay preguntas. Espero que se haya quedado claro. Recordemos que cada
una de estas áreas es muy amplia. He tratado de hacer un compendio de todo lo que viene a ser las aplicaciones, y aún faltan más aplicaciones que se van mejorando con la actualidad, ¿no? Entonces, recordemos, el ozono no es malo, más bien nos puede ayudar mucho, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que no les gusta tomar medicamentos, entre otros, ¿no? Podemos darles una terapia alternativa. Bueno, recuerden que esto no va a suplir a la medicina que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, recordarles eso, ¿no? Todo el material, la certificación, material de estudio, las clases grabadas, pueden comunicarse a los números que se encuentran en pantalla y solicitarlos. Una vez más, soy la doctora Gabriela García. Un saludo desde La Paz, Bolivia. Que tengan muy buenas noches.